Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Con el gusto de siempre les habla su amigo Saturnino Gutiérrez Cortés. Y pues bueno, vamos a estudiar el día de hoy o a repasar el tema de algoritmos de planeación de peticiones de la materia de sistemas operativos. Mi asesor para este tema es el profesor Jesús Alejandro Martínez González. Así es que vamos a dar inicio. Y pues bueno, el tema 3 precisamente nos habla de los algoritmos de planificación de peticiones, los cuales pues nos habla que en un sistema de cómputo es evidente que existe pues la necesidad por parte de los usuarios y hay aplicaciones de almacenar datos en algún medio, desde luego. Suele ser por periodos largos y a veces por periodos muy cortos. Sin embargo, cada aplicación y cada usuario debe tener ciertos derechos con sus datos, como son el poder de crearlos, borrarlos, modificarlos, cambiarlos de lugar, así como tener privacidad contra otros usuarios o aplicaciones. Luego entonces, el subsistema de archivos del sistema operativo pues se encarga de dichos detalles y a su vez establece el formato físico en el cual almacenará los datos, ya sean en algún disco duro, en alguna USB, en cualquier tipo de medio de almacenamiento. Ahora bien, los algoritmos de planificación de petición de lectura y escritura a discos se encargan de registrar dichas peticiones y pues bueno, de responderlas en un tiempo razonable. Los algoritmos más comunes para esta tarea son: primero en llegar, primero en ser servido, en el cual pues se le conoce como FIFO. Por exploración, algoritmo de elevador, por exploración circular. Y bueno, a continuación pues vamos a conocer más acerca de estos. Bien, algoritmo de planeación FIFO, por sus siglas en inglés es First in, First out, es decir, el primero en llegar es el primero en ser servido. Los procesos precisamente para este algoritmo, los procesos pasan a la CPU en orden de llegada a la cola por procesos listos. Cada proceso va terminando su ejecución para darle paso al siguiente proceso. Este proceso en realidad es fácil de implementar, ya que se necesita tan solo mantener una lista de tareas activas. Asimismo, es el algoritmo más sencillo. El primer proceso que solicita la CPU es el primero en recibirla. En un algoritmo que mientras esté en espera no puede expulsar ningún proceso y hasta que le corresponda su turno y ser ejecutado. Y pues un ejemplo claro de este tipo de algoritmos, pues bueno, no sé, yo creo que todos hemos ido en algún momento a un banco y a realizar alguna operación. No sé si a ustedes les ha tocado en quincena, pero bueno, cuando sucede esto es el primero en llegar, es el primero en ser servido, el primero en ser atendido. Y desde luego que pues todas esas personas pues no pueden dejarse en espera, es decir, aunque sean las 4 o 5 de la tarde, hasta el último cliente tiene que ser atendido. Es un ejemplo bastante claro para este algoritmo de planeación que es el FIFO. Y pues bueno, vamos a ver ahora un ejemplo precisamente del algoritmo FIFO, en la cual, bueno, pues nos habla, por ejemplo, de los procesos. Estos ya son procesos como tal que se llevan a cabo en alguna computadora. Por ejemplo, decimos, bueno, comenzamos con el proceso de Word. Bien, por ejemplo, tenemos el ejemplo de varios procesos que tuviéramos abiertos en nuestra computadora. Dice, por ejemplo, Word, Excel, Paint, NetBeans, Eclipse, Camtasia Studio, y que bueno, el tiempo de llegada comienza desde 0, 2, 4, 3, 1 y 5. Esto es, el tiempo de llegada pues no puede ser menor a 0 y pues el 0 justamente es el tiempo mínimo en que puede llegar precisamente un proceso. Y pues la ráfaga de CPU
La ráfaga de CPU dice que son las unidades de tiempo en las cuales se ejecutará el proceso, es decir, el tiempo que va a tardar en ejecutarse. Y precisamente nosotros como programadores pues lo podemos medir en segundos, minutos, horas. Ya determinará precisamente el programador cuál es esa unidad de tiempo. Así es que bueno, en este mismo ejemplo, trasladándolo a un diagrama de Gantt, vemos que el primer proceso en llegar es precisamente Word, y después como tiempo de llegada tenemos a Eclipse, y así sucesivamente lo hemos colocado de manera en que pues todos el tiempo de llegada, todos los procesos en tiempo de llegada. Y ahora dice que, por ejemplo, fíjense muy bien, en Word aquí aparece 10, que es la ráfaga de tiempo, la ráfaga de CPU, y entonces como segundo elemento que llega, proceso que llega, perdón, es Excel. Entonces Excel dice que tiene 12. Si Word tenía 10 ráfagas de CPU más 12, entonces estamos hablando de Eclipse más 24, son 34 unidades de tiempo. Ahora bien, Excel llega con tiempo de llegada 2 y entonces tiempo de llegada 2, y dice que la ráfaga de CPU es de 12, por lo tanto 34 más 12 da 46, y así sucesivamente. Continuamos con todos nuestros demás procesos hasta terminar con el último que llegó, que fue Camtasia Studio. Y bueno, de esa misma manera, pues de esa manera simple, pues hemos puesto un ejemplo precisamente de nuestro algoritmo de planeación FIFO. Y ahora, pues bueno, vamos a ver el algoritmo de planeación SSF, Short First Seek First, es decir, primero la búsqueda más cercana. Y de todas las peticiones, atiende primero aquella que se encuentra más cerca de la petición que se está procesando, es decir, atiende primero la petición que requiere el menor movimiento de la cabeza de lectura o escritura después de su posición actual. Y pues en este algoritmo se procura el mínimo de tiempo de búsqueda. Y por otra parte tenemos el algoritmo de planificación por exploración. También se le conoce como algoritmo de elevador. Y pues bueno, este algoritmo recibe el nombre de algoritmo de ascensor porque se comporta como tal. Es decir, va atendiendo las solicitudes que va encontrando en el sentido en el que se va desplazando las cabezas de lectura o escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido o no se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia el otro lado. Por tanto, en este algoritmo es necesario tener un bit que indique el sentido de movimiento. Y bueno, el scan, las cabezas se mueven de un extremo a otro del disco, atendiendo las solicitudes que va encontrando. Tiempo de servicio acotados y más variable en los extremos que en el centro. Y bueno, aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de scan, que también se le conoce al algoritmo de planificación por exploración o elevador. Y pues nos damos cuenta que precisamente tiene tiempos de servicio acotados más a las orillas o a los extremos que en el centro de su propia naturaleza. Ahora bien, vamos a pasar a otro, que es el algoritmo de planificación por exploración. También se le llama como C-scan o circular. Y bueno, pues para nos indica este algoritmo que restringe la búsqueda a una sola dirección. Por tanto, después de visitar la última pista en una dirección, el brazo vuelve al extremo opuesto del disco y la búsqueda comienza de nuevo.
Esto a su vez pues reduce el retardo máximo que pueden experimentar las nuevas peticiones, y como tal lo vemos aquí en el ejemplo, que justamente se restringe esa búsqueda a una sola dirección. Aquí aparece, si la podemos ver en pantalla. Ahora bien, el retorno consume relativamente poco tiempo porque se hace justamente sin ningún tipo de parada. Vamos a ver por último la asignación del espacio de almacenamiento. Y bueno, pues con esto vamos a culminar este tema. Pues habla justamente de que el subsistema de archivos se debe de encargar de localizar espacio libre en los medios de almacenamiento para guardar archivos y para después borrarlos, renombrarlos o agrandarlos. Para ello se vale de localidades especiales que contienen la lista de archivos creados, por cada archivo una serie de direcciones que contienen los datos de los mismos. Estas localidades especiales se llaman directorios. Para asignarle espacio a los archivos existen 3 criterios generales que pues bueno, vamos a describir. En este caso sería la asignación contigua, es decir, cada directorio contiene los nombres de archivos y las direcciones de bloque inicial de cada archivo, así como el tamaño total de los mismos. Por otra parte tenemos la asignación encadenada. Con este criterio los directorios contienen los nombres de archivos y por cada uno de ellos la dirección de bloque inicial. Que bueno, compone al archivo. Cuando un archivo pues es precisamente leído, el brazo va hacia esa dirección inicial y encuentra justamente los datos iniciales junto con la dirección del siguiente bloque, y pues bueno, así sucesivamente. Y por último tenemos la asignación con índices indexada. En este esquema pues se guarda en los directorios de un bloque de índice para cada archivo, con apuntadores hacia todos sus bloques constituyentes, de manera que el acceso directo se agiliza notablemente, a cambio de sacrificar varios bloques para almacenar dichos apuntadores. Y con eso pues bueno, hemos concluido estos temas que teníamos pendientes por realizar. Ojalá sirva para nuestro conocimiento y pues sobre todo que nos pueda ayudar. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo de mi parte. Que pasen excelente noche. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.